Argentina está muy expuesta a lo que pasa en el resto del mundo. Estamos viendo cómo en los últimos días se fortaleció el dólar en todo el mundo. Eso impacta justamente en el tipo de cambio acá en Argentina más que en el resto del mundo. Lo que viene es un 2019 con prolongación de la recesión. Yo veo muy difícil que en un contexto de ajuste de más de 2, casi 3 puntos del producto, el consumo tenga alguna chance de recuperarse. Yo creo que para el año 2019 va a ser también flexible el Fondo Monetario porque a los sectores concentrados del mundo le interesa a la Argentina, Central y Sudamérica como país emergente. Va a ser tan flexible como que va a estabilizar el tipo de cambio. Creo que también va a venir detrás de eso una baja de la tasa de interés, que ya se ve la tendencia. Creo que la actividad económica va a repuntar y los precios en algún momento van a tender a descender. Tenés que dejarlo todo. Todo. Hasta lo último. Hasta que no te quede nada. ¿Y todo por qué? Por un choque. Por un choque. ¿Vos me entendés, Juan Martín? Ahora tengo que pagar una fortuna. Me quiero matar. Bueno, yo te dije que llames a mi productor. Ah, te digo que voy de parte tuya. Pásame tu WhatsApp. Así de paso yo te digo cómo salió todo. Dale, chao. Es un crack este tipo, Pim, pum, pam, ja. Te la devuelve toda, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a 100% Seguro. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo va, Leo? ¿Todo bien? ¿Qué semanita nos espera? Una semanita de cara al futuro, un sábado muy tumultuoso como la realidad del país. Por eso hoy vamos a hacer un parate y vamos a hablar de economía, vamos a hablar también de lo que son los balances del sector corporativo, no solamente seguro, sino todo lo que son los sectores de la actividad económica, porque la economía es el eje del momento de la actualidad de este país. Así es, y por eso fuimos a charlar con Matías Tombolini, famoso economista. Hablamos, por ejemplo, de cuál es el diagnóstico de la situación económica de la Argentina al día de hoy y sobre todo la pregunta del millón, ¿no? ¿Lo peor ya pasó? Es verdad, pensando que viene un 2019 electoral, siempre son años con mejores noticias. Hay que ver qué pasa puntualmente en este año que se viene ahora un poquito nada más. Y también qué pasa con las variables más importantes, lo que es la inflación, lo que son las tasas de interés y también lo que es el dólar. Temas que atañen a todo el mundo en la Argentina de hoy y en la Argentina de siempre. Matías acaba de sacar un libro que se llama 113 secretos para ganarle a la crisis. Quiero creer que te contó por lo menos un par, uno o dos. 113 seguramente que no, porque no alcanza el programa, pero sí un par de cuestiones para ver cómo la gente puede moverse en este contexto donde se distribuye escasez. Realmente cuesta mucho llegar a fin de mes, la situación no es sencilla. Vamos a ver si hay por lo menos algunos tips para poder sobrellevarla. Matías Tombolini nos hace un diagnóstico de la economía de hoy y de 2019. Sí, es un cierre complicado. Vos sabés que esta es una etapa en donde Argentina está muy expuesta a lo que pasa en el resto del mundo, probablemente más expuesta que al resto de los países emergentes. Estamos viendo cómo en los últimos días se fortaleció el dólar en todo el mundo. Eso impacta justamente en el tipo de cambio acá en Argentina más que en el resto del mundo. Cuando las bolsas bajan, acá bajan más. Cuando los bonos bajan, acá bajan más. Y quizás la mensura más clara que podemos ver de cómo nos ven en el resto del mundo los argentinos es el riesgo país, que es en definitiva lo que te marca la sobretasa que tiene que pagar la Argentina por tomar deuda contra la deuda de un bono del Tesoro americano. Bien. Si esa sobretasa es mucho más alta que la de Brasil y que la de Perú, también lo será para una empresa y también lo será para un ciudadano o para una ciudadana. Entonces, hoy Argentina tiene un riesgo país que está entre 650 y 700 puntos básicos, que es el doble de lo que tenía a comienzos de año y que claramente da cuenta de que nadie le quiere prestar plata a la Argentina.
Y eso es lo primero que tenemos que tener claro, porque para pensar el diagnóstico podemos mirar la foto o mirar la película. Y la foto es complicada y la película es peor, porque lo que viene es un 2019 con prolongación de la recesión. Hablan de una recuperación en el segundo trimestre del año que viene. Yo veo muy difícil que en un contexto de ajuste de más de 2, casi 3 puntos del producto, el consumo tenga alguna chance de recuperarse. Se puede recuperar a través de la recuperación de las exportaciones, porque venimos de la peor sequía de los últimos 70 años, pero sí es cierto que la venta de autos se cayó 54% con plan de ahorro, para ponerte un dato solamente. Y eso no hace presuponer que el año que viene la economía vaya a levantar. Tal vez no caiga tanto como cayó este año, que pasó de estar creciendo a caer un montón, pero yo creo que va a seguir cayendo. Y te lo conecto con el riesgo país, porque Argentina pidió mucha plata prestada. Entonces, yo empiezo a creer que los políticos, el problema que tienen para la elección que viene no va a ser ganar la elección, sino qué pasa si ganan la elección. Porque tienen enfrente un 2020, un 2021 y un 2022 con enormes vencimientos de deuda que con este riesgo país no permiten fondearse en el mercado internacional. Entonces tenés que ir a los organismos internacionales que ya te la prestaron. ¿Cómo haremos? Bueno, son todas incógnitas que parecen difíciles de develar con el contexto actual. Aún en un 2019 que muchas veces, al ser electoral, generalmente los gobiernos suelen inyectar, digamos, dinero, pero digamos con una política monetaria muy restrictiva que a priori parece imposible, digamos, una situación fiscal, digamos, también bastante delicada, con fondos del FMI que sirven para cerrar la brecha 2019, pero como decís vos, de cara al futuro, muy incierto. Sí, bueno, es lo que dijiste literalmente vos. Yo lo que creo es que la diferencia respecto a lo que vos decís, yo no estoy tan seguro cómo va a poder inyectar el gobierno plata el año que viene. La verdad es que la inyección que podría llegar a intentar hacer es retrasar el aumento de las tarifas. Se votó un presupuesto, si el gobierno quiere cumplir con ese presupuesto, algo va a tener que hacer con las tarifas. Y por supuesto tiene también por delante el costo de lo que el mismo gobierno quiso crear, que es generar las condiciones para reinventar a Cristina. Entonces, también es cierto que no va a tener una condición de estabilidad el año que viene, por lo menos el, comillas, mercado, no necesariamente ve en el horizonte que la alternativa Macri, además de Sergio, que yo creo que es la mejor, puede ser una alternativa, si querés, amigable con los mercados. Con lo cual, si no llegó la plata cuando se suponía que Macri iba a seguir, ¿por qué llegaría la plata si se supone que quien podría volver es quien estaba cuando la plata en el cual no llegaba? Entonces es difícil. De hecho, este es un gobierno muy malo en términos económicos. Va a dejar números peores de lo que encontró, que ya era muy malo. O sea que hay que tener mucha habilidad para hacer macanas, para hacer tantas macanas como se han hecho. Perfecto. La actividad económica con esta tasa de interés es imposible que tenga un despliegue razonable. Con tasas arriba de 50-60% y un riesgo país de casi 700 puntos, la actividad económica es, si vos querés hundir plata en la Argentina y un bono de la Argentina te rinde 10% en dólares, digamos, ¿qué te vas a poner en una heladería? Digamos, si te rinde 10% en dólares un bono. Y pero Argentina puede defaultear, y si Argentina defaultea, ¿qué te pensás que va a pasar con tu heladería? Digamos? No vas a vender un helado, con lo cual, digamos, el punto de partida es un punto de partida complicado. Ahora, sí es cierto que para decidir qué hacer con tus ahorros, uno de los temas que abordamos en mi nuevo libro, 113 secretos para ganarle a la crisis, tenés que primero conocer cuál es tu perfil como ahorrista, como inversor. ¿Vos querés mantener el capital o querés arriesgarte a incrementarlo? Y en ambas opciones, sos conservador, sos un poco más arriesgado, te revuelve la panza ver que tu ahorro fluctúa, sos un ahorrista que se dispone a arriesgar porque tiene claro que quiere mantener el valor de su poder de compra en pesos y ganar un poquito más. Ejemplo, tenés el bautismo del nene en marzo del año que viene
y tomaste una deuda que es en pesos, ajusta por inflación, y tenés 50.000 pesos. ¿Qué te conviene? Plazo fijo UVA. ¿Por qué? Porque le vas a ganar a la inflación unos puntitos y sabes que es una buena herramienta que te protege de una alternativa que podría pasar, que es que el dólar no vaya igual que los precios, que se retrase en estos 6 meses. Entonces vos tenés un pasivo cierto y tomás un activo cierto contra ese pasivo. Alternativa, ahorro. Sos un inversor, querés incrementar tu ahorro. Decís, el Bitcoin, mientras grabamos esta nota, vale $4.600, se desplomó. ¿Le tenés fe? ¿Querés esperar 5 años? Comprate Bitcoin. Las acciones están hechas puré en la Argentina. Vos me decís a mí, yo digo, mira, ¿qué tenés en la Argentina? Todo lo demás. Bueno, ya tenés todo el riesgo argentino que podés tomar. Capaz que te podés comprar una herramienta más segura, o ir al dólar, o ir a algún activo dolarizado, algún bono, alguna letra que es más corta, que tiene menos renta que un bono, pero más seguridad porque se paga más cerquita. Bueno, depende de tu aversión al riesgo. Como ahorrista, como inversor, siempre la pregunta que tenés que responder es ¿cuál es tu perfil? Como decía Kung Fu Panda, yo tengo hijos chiquitos, en la Kung Fu Panda 1 es conócete a ti mismo. Si te conoces a vos mismo, podés responderte las preguntas que siguen, que es ¿para cuándo? ¿Para qué? ¿Y cuál es el nivel de liquidez? ¿Cuán rápido puedo salir yo de mi inversión? La Argentina claramente tiene una restricción en sus sectores populares, sectores medios, que hace que hoy ahorrar sea un privilegio para pocos. Efectivamente, no solamente tuviste una inflación que ya supera el 150% acumulado, sino que además lo que tenés es un esquema en donde hay egresos que aumentaron mucho más que el promedio de la inflación, que vos no podés dejar de pagar, por ejemplo, la luz, el agua, el gas, el transporte. De modo que lo que te queda disponible para consumir es un sueldo que aumentó menos que los precios y precios que igual tenés que pagar, que aumentaron más que el promedio de los precios. Entonces, si vos viajabas en colectivo de Villa Urquiza acá al centro, hoy el que costaba 6 pesos el colectivo a comienzo de año, hoy el colectivo cuesta 13, o sea, aumentó 111%. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por más que la inflación del año haya sido 34,5, 35, el bondi aumentó 100, 111, y vos no dejás de pagar el bondi. De modo que tu sueldo rinde no 35% menos, sino menos aún, porque lo que no podés dejar de pagar subió todavía más. ¿Me seguís? Entonces, eso a nivel acumulado le pasó al asalariado, a la asalariada, en toda la gestión de Macri, y obviamente achicó justamente la posibilidad de ahorrar. Hoy la gran preocupación es cómo ganarle a la crisis, pero del lado del consumo, no solamente del lado de qué hago cuando me sobra un dinero, una plata. Ahora tengo RusMóvil, la nueva aplicación de Río Uruguay Seguros que me permite ubicar la agencia más cercana. También puedo solicitar asistencia mecánica y hasta comunicar un siniestro. RusMóvil, un avance tecnológico que pone la información de mi seguro donde la necesito. Así nació mi confianza en la Nueva Seguros, que desde 1933 está presente en las familias argentinas. Mi abuelo aseguró su primer auto en la Nueva. Mi padre, su comercio también asegurado en la Nueva. Yo también confío en la Nueva para la protección de mis bienes y mi familia. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. ¿Alguna vez te preguntaste qué hay detrás de ese bienestar? ¿Qué hay detrás de esa tranquilidad? ¿Qué hay detrás de la sonrisa de Mariana? Sancor Seguros. Detrás de la sonrisa de Mariana y la de más de 5 millones de asegurados.
Hablando de actualidad, y para eso fuimos a charlar con el economista y contador Juan Alberto Enrique, porque queremos saber, en esta situación económica que nos hablaba Matías Tombolini en el primer bloque, qué es lo que está pasando con el sector corporativo, qué pasa con las empresas, qué pasa con los balances de las empresas, por ejemplo, qué es lo que reflejan y cuál es el impacto que tiene el no poder ajustar por inflación. Hace años que no ajustamos por inflación, obviamente seguimos pagando impuestos sobre eso. Un tema no menor, la ley de leyes, ¿qué se puede leer del presupuesto 2019 recientemente aprobado? ¿Cómo va a impactar? Y también algo no menor, el bono de fin de año, un tema que obviamente impacta en el mercado asegurador y también en el resto de los sectores, un tema que explica en detalle el economista y contador público, y también qué hay que esperar de cara al 2019. Dijimos año electoral, puede ser un año con noticias diferentes. Este 2018 ya de por sí fue muy complejo. Vamos a ver cuál es la visión entonces de Juan Alberto Enrique. Lo que está sucediendo es, en términos económicos, que se traslada a los resultados de todas las compañías, no solamente seguramente al sector asegurador, sino que muchas empresas están perdiendo mucho dinero. Hay una caída de la actividad económica, una caída del consumo, una caída de la demanda, y eso se ve en los balances. De hecho, muchas empresas transnacionales también que invierten en la Argentina muestran resultados negativos, y lo que sí se puede ver de cara al año 2019, que la situación parece ser que no va a cambiar. Generalmente, de hecho, lo hizo Estados Unidos con la crisis de las hipotecas subprime en el año 2008. Lo que hizo en aquel momento Estados Unidos y Europa mismo fue dinamizar la política económica, generar más emisión de dinero, relajamiento cuantitativo, le decimos los economistas. Acá se está haciendo todo lo contrario, se está yendo a un proceso de ajuste, de una restricción monetaria, se está achicando lo que es la base monetaria vía tasa de interés. Y eso está impactando y va a impactar mucho, muy mal o mucho peor de cara al año 2019. O sea, vienen momentos muy difíciles para la economía y para los balances de todas las compañías, no solamente en el mercado asegurador, sino en todas las empresas, las pymes sobre todo. Se está viendo, no es novedad que muchas pymes se están cerrando, muchas empresas no pueden pagar el seguro que han tomado, así que está muy compleja la situación. Trabajé mucho también en el mercado asegurador, fui auditor interno en una compañía muy importante hace 25 años y conozco la situación. Obviamente el mercado asegurador acompaña lo que es la actividad económica, lo que es la economía, es algo muy necesario para todas las actividades. Y conozco también lo que es el sector de los productores de seguros, el tema impositivo, el tema contable. Y sí, las nuevas tecnologías han mejorado su capacidad de trabajo. Muchos productores hoy, con las nuevas tecnologías, la nueva forma de venderse hacia los clientes, le benefició y le generó mejores resultados, y también la misma relación con las compañías. Pero bueno, más allá de las buenas tecnologías, que son instrumentos para hacer su actividad, se nota claramente que tiene todo que ver con la actividad económica. Si no hay actividad económica, si el PBI, la actividad económica cae, es muy probable o seguro que el productor, las compañías tengan resultados negativos, como te decía recién. Yo creo que, más allá del presupuesto del año 2019 y viendo un poco las expectativas para el año que viene, yo creo que tiene que haber y va a haber fuertes cambios en las medidas de política económica. Lo central, lo que más se puede ver, lo que te contaba recién, las políticas restrictivas en la base monetaria y la tasa de interés que supera el 60%, yo creo que va a haber cambios. Hay necesidades del gobierno de bajar la tasa de interés, se nota. Yo creo que tiene que haber cambios porque en esta situación no podemos continuar. O sea que mis expectativas es que a futuro, para principios del año 2019, va a haber fuertes cambios en la política económica. Cualquiera que esté escuchando por ahí dice, no puede ser, sí. En realidad, en este año 2018 hubo fuertes cambios en la política económica, en la política monetaria. De hecho, tuvimos 3 presidentes del Banco Central. Y esos 3 presidentes, de Sturzenegger, Caputo y Sanderis, son 3 presidentes totalmente distintos. Cambiaron la política monetaria de un lugar para el otro, de otro para el otro. Cambiaron totalmente. Obviamente, en el medio llegó el Fondo Monetario Internacional, algo muy malo para la República Argentina, pero sí, lo importante es mostrarle a la gente que sí va a haber cambios en la política monetaria y la política económica que pueden hacer torcer este rumbo que ya lo describimos. Yo creo que cuando hablas del bono, lo que hay que aclarar es que el gobierno o este equipo económico no cree en un bono. Ellos no creen en una medida keynesiana.
Nosotros los economistas heterodoxos creemos en este tipo de medidas, que fue lo que sacó a Estados Unidos de la crisis del 29 y de la crisis del año 2008. Yo creo en este tipo de medidas y que sea para todos por igual, para todos los trabajadores. Bueno, claramente esto muestra que el gobierno no cree, como tampoco cree en precios cuidados, lamentablemente, y por eso no veo que vaya a funcionar. Vos fuiste muy claro respecto a algunos números, ¿no? Cómo aumentaron las tarifas. Si vos haces algunos números, te asustan, ¿no? Porque todas las tarifas de servicios públicos en estos 3 años de gobierno aumentaron más del 2000%. El salario de los trabajadores o la mayoría de los laburantes, no sé si llegó al 80%. La inflación de este gobierno cuando termine el año 2019, según el presupuesto, va a llegar al 250%. O sea que algo que valía 100 pesos en el 2015 hoy vale 350 pesos. Pero tampoco creo que un trabajador que ganaba 20.000 pesos con un 350%, que no creo que lo copie, llegue a ganar 70.000 pesos a fines del año 2019. O sea que esto es un presupuesto o un gobierno claramente de ajuste, lamentablemente. Y cuando se ajusta toda la sociedad, toda la demanda, se ajustan todos los mercados. El metalúrgico, la construcción y el mercado asegurador también. Lamentablemente, desde ahí lo estoy mirando. Por eso te digo, y apuntando al bono, el gobierno no cree en el bono. De hecho, muchos economistas ortodoxos salieron a criticarlo al bono diciendo que era inflacionario. Ahora la pregunta es, vos le das 2 mangos a la gente y decís que genera inflación. Ahora, ¿la devaluación no genera inflación? ¿El aumento de tarifas no genera inflación? ¿El aumento de la nafta no genera inflación? Yo creo claramente que no creen en el bono, porque si vos creyeras en el bono, no hace falta dar un bono. Yo creo que si el salario acompaña a la inflación, que no es aumento, es solamente recomposición, o sea que cuando un salario acompaña a la inflación es porque va a estar igual que el año pasado, no es aumento. Si vos a los trabajadores les diera lo mismo que la inflación, no haría falta darle un bono, pero claramente el ajuste para los trabajadores. ¿Por qué? Y porque la inflación funcionó en estos 2 años y medio, 3 de gobierno, como un instrumento de distribución del ingreso. Les diste a las energéticas, les diste a las petroleras, a las mineras, y no estás permitiendo que el laburante acompañe la inflación. Te estás quedando con un ingreso del trabajador. Y eso se ve cuando vos ves cuentas nacionales, ves los números. La participación del salario en la actividad económica cayó 5 puntos. Son 900.000 millones de pesos por año. Y esos 900.000 millones de pesos por año se ve que 500.000 se lo llevó el sector agroexportador cuando el dólar le pasó de 20 a 40. Y los otros 500.000 se lo llevó el sector financiero cuando la tasa pasó del 25 al 70. Es clarísimo eso. Por eso, en términos económicos, yo creo, tengo expectativas positivas que va a haber cambios a principio de año, bajando la tasa y estabilizando también el tipo de cambio. Bien, y ahí mencionas un tema muy importante en este contexto, digamos, de inflación que lamentablemente no se ha podido domar. Los ajustes por inflación de los balances, un tema también que hace tiempo se discute, digamos, ¿en qué estado está, digamos, y qué podría esperarse al respecto? Porque, digamos, aparentemente la inflación no tendería a cambiar. La expectativa del gobierno sí lo es, pero por ahora no lo viene logrando. Yo quisiera creer en lo que me decís de que sea la expectativa de controlar la inflación. Quisiera creer eso. A mí, la luz de los hechos me muestran que la inflación ha sido un instrumento para ajustar el salario. Ahora, con respecto a los balances de las compañías, es necesario hacer el ajuste por inflación. Tengamos en cuenta que una compañía en enero compró un producto que es un costo, que es un gasto, que lo tiene, digamos, contabilizado a un valor nominal de enero. Cuando llega el cierre de balance diciembre, lo puede deducir en su costo al precio nominal de enero. Y con una inflación tan distorsionada que vamos a llegar al 50%, el resultado que muestra esa compañía no es real. El impuesto a las ganancias termina siendo muy elevado. Ahora, sí, yo como contador te digo, hace rato tendría que estar el ajuste por inflación en los balances. Pero ¿qué pasa? No es recaudatorio, bajar la recaudación. Por eso es una puja entre los sectores que dinamizan la economía, como el sector empresarial, el sector del mercado asegurador, todos los sectores empresariales, con el gobierno. Estamos hablando de recaudación y de presión fiscal. Y atrás de esto hay muchos impuestos más que se trataron en este presupuesto del año 2019. El fondo, ¿qué va a hacer en este año 2019? Recordemos que el fondo participa en la actividad económica de los argentinos. Yo creo que si el fondo es tan flexible
mirá lo que te voy a decir, ¿no? Tan flexible como lo fue con Caputo en el Banco Central, que le permitió vender para fuga de capitales 15.000 millones de dólares, que el Estatuto del Fondo Monetario en su artículo 6 no lo permite. El fondo tiene prohibido prestar a países para que se venda en el mercado cambiario, para fuga de capitales. Ahora, si el Fondo Monetario fue tan flexible con Caputo en el Banco Central, yo creo que para el año 2019 va a ser también flexible el Fondo Monetario, porque creo que es un tema ya de geopolítica. Yo creo que a los sectores concentrados del mundo le interesa la Argentina, Central y Sudamérica como país emergente. Yo creo que el Fondo Monetario va a tener una función específica y central en la campaña. Va a ser tan flexible como que va a estabilizar el tipo de cambio. Creo que también va a venir detrás de eso una baja de la tasa de interés, que ya se ve la tendencia. Creo que la actividad económica va a repuntar, por más que no crean en un bono como el de 5.000 pesos, van a equiparar un poco los salarios con lo que sea la inflación de cara al año 2019, que va a tender a bajar, no porque sea medida o primera medida de política económica, sino que en una restricción monetaria que hubo en el año 2018 y una caída de actividad económica de este año 2018, y los precios en algún momento van a tender a descender. O sea que veo que una mejoría, por ser año electoral como lo fue el año 2017, y un cambio de escenarios con respecto a quién puede ganar o quién puede perder. Ahora, me preguntás quién puede ganar, no lo sé, pero sí va a haber un cambio de escenario como consecuencia de la decisión. La última palabra la va a tener el fondo. Bueno, y llegamos al final de este programa de 100% de seguro con muchísima actualidad. Estuvimos hablando de economía, estuvimos hablando de la situación de las empresas, de los monotributistas, estuvimos hablando de impuestos. Y si hablamos de impuestos, también queremos cerrar el programa con una información bastante reciente que tiene que ver con una acción que están llevando las asociaciones de productores de seguros de la provincia de Buenos Aires junto con FAPASA para tratar de disminuir la carga tributaria que tienen muchos de los que están del otro lado de la pantalla. Estoy hablando de los productores asesores de seguros. Así es, puntualmente el impuesto de ingresos brutos, que actualmente en la provincia de Buenos Aires llega al 8%, realmente una tasa muy pero muy alta, sobre todo comparado con otras jurisdicciones del país. Hay acciones de diferentes reuniones que están llevando adelante con legisladores, por ejemplo, el presidente del bloque Cambiemos del Senado de la provincia de Buenos Aires, buscando también que esto llegue a modificarse en el presupuesto 2019 en el ámbito bonaerense. Es una de las jurisdicciones que mayor carga tributaria tiene para el productor. Muchas de las jurisdicciones tienen tasas menores y la clave en realidad debería pasar por tratar de sacar de esa categoría al productor asesor que está metido junto con compañías de seguros, entidades financieras. También hay que reconocer, por ejemplo, aquellos que tienen una agencia de turismo. Pero en el caso de los productores hay que trabajar fuertemente para sacarlos de esa categoría, sin lugar a dudas. Totalmente. Así que seguiremos el tema de cerca. Como siempre, muchísima información, pero poco tiempo. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.